Hola, mis queridos amantes de las series turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, su santuario predilecto para todo lo relacionado con las telenovelas más apasionantes y conmovedoras de Turquía. Hoy nos embarcaremos en una exploración profunda de un tema que resuena en lo más íntimo de nuestras almas, el desamor, el sacrificio y cómo las decisiones más arduas y dolorosas pueden destrozar corazones, incluso cuando son tomadas con las más puras y nobles intenciones. Prepárense para un viaje repleto de lágrimas, giros argumentales inesperados y, por supuesto, el inconfundible drama turco que tanto amamos, porque vamos a desentrañar el dolor que carcome a esos personajes cuando el amor se convierte en un campo de batalla, especialmente cuando la llegada de un bebé añade una capa extra de complejidad a la ecuación. Si eres de los que disfrutan de las historias que te hacen vibrar, que te atrapan hasta el último segundo y te dejan reflexionando, entonces has llegado al lugar indicado. Y si aún no te has suscrito, no esperes ni un instante más. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis exhaustivos y llenos de pasión. Comencemos esta travesía emocional. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el epicentro de varias series donde el corazón roto es el protagonista indiscutible y, de manera particular, en aquellos casos donde la llegada de un bebé se convierte en un catalizador de sacrificio y desamor. Vamos a descubrir cómo nuestros personajes favoritos se ven obligados a tomar decisiones imposibles que en última instancia, les dejan con el alma hecha añicos. Nuestro primer destino en esta montaña rusa de emociones es Amor Eterno, conocida originalmente como Kara Sevda. ¿La recuerdan con cariño? Esta joya del género dramático nos presenta a Nihan, interpretada magistralmente por la talentosa Neslihan Atagul, y a Kemal, el carismático Burak Ozçivit. La trama es un torbellino de amor prohibido, diferencias sociales abismales y una miríada de obstáculos que parecen confabularse para separarlos a toda costa. Nihan, proveniente de una familia adinerada, se enamora perdidamente de Kemal, un joven humilde pero con un espíritu indomable. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias, la manipulación de otros personajes y las intrigas de sus propias familias. Lo que quizás no todos recuerden con tanta nitidez es que si bien en la trama principal no hay un bebé como detonante directo de este conflicto central, las decisiones de Nihan, que a menudo pueden parecer egoístas a primera vista, son impulsadas por un deseo profundo e inquebrantable de proteger a aquellos que ama, incluyendo a su familia y a Kemal. El sacrificio que realiza al casarse con Emir, otro hombre que representa todo lo opuesto a su verdadero amor, aunque no implica directamente la llegada de un bebé, es un reflejo poderoso de cómo las mujeres en las series turcas, en muchas ocasiones, se ven obligadas a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de otros, y ese acto de abnegación, inevitablemente les destroza el corazón. Es un sacrificio por amor que, aunque no involucra directamente a un bebé, genera un dolor igual de intenso y devastador. Lo que hace a Amor Eterno tan especial y memorable es la química palpable entre los protagonistas, la forma en que la serie explora los matices complejos del amor, el sacrificio y la lealtad en diferentes circunstancias, y la manera en que nos muestra las consecuencias de tomar decisiones basadas en el deber en lugar del deseo. ¿No les parece fascinante cómo, incluso sin la presencia de un niño, las decisiones tomadas por amor pueden generar tanto sufrimiento y desamor? Ahora preparen sus corazones porque nos trasladamos a otra historia conmovedora que nos hará reflexionar sobre el peso de las decisiones, Medcezir. Esta serie, inspirada en la aclamada DOC, nos sumerge en la vida de Yaman, interpretado con maestría por el talentoso Atay Ulusoy, un joven que, tras una infancia marcada por la adversidad y la pobreza, es acogido por una familia adinerada que le brinda una nueva oportunidad. La historia, que es una mezcla perfecta de drama juvenil y romance, también nos presenta al personaje de Mira, interpretada con elegancia por la hermosa Serini Sarkaya. Aunque Medcezir posee una trama muy diferente a la de Amor Eterno, comparte la idea central del sacrificio por amor y cómo las circunstancias pueden llevar a los personajes a tomar decisiones desgarradoras. En este caso particular, la relación de Yaman y Mira se ve constantemente asediada por sus diferencias de trasfondo social, los secretos oscuros de sus familias y los desafíos que les presenta un destino caprichoso. Si bien un bebé no es el eje principal del drama, el miedo constante de Yaman a perder el amor de Mira, a no ser suficiente para ella debido a su pasado, lo empuja a tomar decisiones que le rompen el corazón, no solo a él, sino también a la propia Mira y por supuesto, a nosotros, los espectadores, que empatizamos con su dolor. La serie nos recuerda, con una crudeza realista, que el amor no siempre es un camino fácil y que, en muchas ocasiones, las personas se ven obligadas a renunciar a su propia felicidad por el bien de otros, o incluso por el temor a las consecuencias que puedan acarrear sus acciones.
Medcezir es un ejemplo impactante de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, pero también dolorosa y destructiva. Es un tema recurrente en muchas series turcas, que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la complejidad de los sentimientos. No es sorprendente cómo, a pesar de las diferencias en la trama, el tema del corazón roto persiste como un hilo conductor en estas historias. Ahora nos adentramos en una serie que sí presenta, de forma central, una historia donde el sacrificio por un bebé es el catalizador de un corazón roto, Cemeri. En esta conmovedora producción, la talentosa Ayka Aysinturán interpreta a Firuze, una joven que se ve envuelta en un torbellino de drama, amor y venganza, donde el amor de Ayaz, protagonizado por el carismático Alperen Duymaz, se ve constantemente puesto a prueba e incluso se ve obligado a sacrificar sus propios sentimientos por ella. El elemento que nos trae aquí es como el deber familiar, la necesidad de proteger a sus seres queridos, incluyendo a un bebé que no es suyo pero al que debe cuidar y proteger como si lo fuera, obliga a Ayaz a tomar decisiones que le rompen el corazón a Firuze y por supuesto, a él mismo. Esta serie explora con una profundidad inusual las complejidades del amor, el sacrificio y las consecuencias que acarrean las decisiones en un contexto social donde las diferencias de clase, el poder y la ambición juegan un papel fundamental. Los sacrificios de Ayaz, aunque tengan una base noble y estén impulsados por el amor y la lealtad, generan un sufrimiento palpable y desgarrador. Además, nos deja ver de forma cruda cómo el dolor de un amor no correspondido se entrelaza con la pesada responsabilidad de cuidar a un bebé, creando un escenario emocionalmente denso y devastador. Cemeri es un claro ejemplo de cómo el amor, incluso el más puro y sincero, puede ser víctima de las circunstancias y de los sacrificios que en ocasiones nos vemos obligados a hacer. ¿No creen que es fascinante la forma en que las series turcas nos muestran el amor en todas sus facetas, incluso las más oscuras, y cómo nos invitan a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las de los demás? Y hablando de historias oscuras, llegamos a Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro, una serie que nos sumerge en un romance poco convencional entre Asl, interpretada con gran sensibilidad por Birce Akalay, una doctora idealista y entregada a su vocación, y Ferhat, un sicario interpretado con intensidad por Ibrahim Çelikkol. Esta serie, que combina a la perfección el género dramático y la acción, nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más insospechados y cómo, incluso cuando la conexión es fuerte y la pasión es palpable, los obstáculos del pasado y las circunstancias pueden llevar al sacrificio y, por supuesto, a un corazón roto. Aunque no hay un bebé como factor central que genere la ruptura en la relación, la tensión constante que hay entre Asl y Ferhat viene dada por el pasado oscuro de Ferhat, sus decisiones cargadas de violencia y su necesidad imperiosa de proteger a Asl, aunque esto signifique alejarla de su lado. El sacrificio de Ferhat, que en un primer momento puede sonar como una acción valiente y noble, genera un gran sufrimiento en Asl, quien no puede entender por qué se ve alejada de su amor y se siente incapaz de comprender las motivaciones que hay detrás de sus acciones. Siyah Beyaz Aşk nos recuerda que el amor no siempre es un cuento de hadas y que en ocasiones, las decisiones tomadas por amor, por más nobles que sean sus intenciones, pueden generar más dolor que felicidad. Es una serie que explora con valentía la complejidad de las relaciones humanas y cómo el pasado puede afectar el presente y el futuro de las personas, marcando de forma indeleble el camino que transitan. ¿No creen que es una muestra palpable de cómo los personajes turcos, a menudo, eligen el sacrificio por el bien de otros, aunque esto les cause un inmenso dolor en sus propios corazones? Y para finalizar este recorrido emocional, no podemos dejar de mencionar a Kuzgun, protagonizada por el carismático Bar Arduk en el papel de Kuzgun y la talentosa Burcu Biricik como Dila. Esta serie, que navega entre el drama y la acción, explora temas tan profundos como la venganza, la justicia y, por supuesto, el amor. En este caso particular, la historia de Kuzgun y Dila es una relación marcada por el pasado, por la traición y por los sacrificios constantes que se ven obligados a hacer el uno por el otro. Si bien no hay un bebé como catalizador directo de la ruptura principal, las decisiones que toman los protagonistas, decisiones que se ven obligados a tomar por su deber familiar, por su lealtad a sus seres queridos y por el peligro constante que les acecha, los llevan a sacrificarse mutuamente una y otra vez. El dolor que experimentan es palpable y nos recuerda, con gran crudeza, que las decisiones tomadas por amor, en muchas ocasiones, pueden romper un corazón en 1000 pedazos. Kuzgun es una historia de amor donde la redención y el perdón son elementos fundamentales y que, sin embargo, nos muestra el lado más oscuro del sacrificio, ese lado que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos del pasado y las circunstancias del presente.
¿No les parece que la serie nos enseña que a pesar de la intensidad del amor y la conexión profunda entre dos almas, hay circunstancias que pueden ser demasiado poderosas para ser superadas? Es un gran ejemplo de la forma en que los protagonistas en las series turcas se ven enfrentados a decisiones imposibles que, aunque sean tomadas por amor, terminan dejándolos con el corazón destrozado. Y con esto, llegamos al final de nuestro profundo recorrido por el dolor y el desamor en las series turcas. Como hemos podido apreciar, el sacrificio es un tema recurrente y, en muchas ocasiones, la presencia de un bebé aumenta exponencialmente la complejidad de las decisiones y el dolor que los personajes deben enfrentar. Hemos visto cómo en Amor Eterno, Nihan sacrifica su amor por Kemal para proteger a su familia, y como en Medcezir, Yaman decide alejarse de Mira con el único objetivo de protegerla de su propio pasado. Hemos visto cómo en Cemeri, el sacrificio de Ayaz tiene un catalizador en la necesidad de proteger a un bebé que no es suyo, pero al que ama como si lo fuera. En Siyabe Yazask, Ferhat decide alejarse por el bien de Asli. En Kuzgun, Kuzgun y Dila se ven obligados a sacrificarse mutuamente en un círculo vicioso de dolor y amor. Estas son solo algunas de las historias que nos demuestran la complejidad del amor y del corazón roto en el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje emocional. ¿Qué les ha parecido este análisis profundo? ¿Cuál de estas series les ha conmovido más? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Recuerden que sus interacciones son el motor que mantiene este canal vivo y en constante crecimiento. No olviden darle un merecido me gusta al vídeo si les ha gustado el contenido y, por supuesto, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Hasta la próxima y que sus corazones permanezcan llenos de amor y felicidad, aunque a veces eso implique disfrutar de un buen drama turco.